Me llamo Miguel Peñaranda y soy un artista visual español conquense, aunque resido en Bélgica. Y hace unos años que comencé a utilizar el traje masculino en mi proceso creativo. Me interesa lo que ha representado simbólicamente y representa incluso a día de hoy. Es decir, pues todas esas ideas relacionadas con la clase, el poder, la jerarquía, que son ideas que se asocian normalmente al ámbito de lo masculino, de la cultura patriarcal. Y además también es representativo de la uniformidad, de la norma, de la contención, de la sensatez, la credibilidad y el respeto. Es el uniforme de los mandatarios y de las personas respetables, ¿no? Es decir, me atrae el simbolismo del traje con esta idea de que refuerza pues, ideales de autoridad, de civismo normativo. Durante mi performance Unsuitable, que en inglés significa inapropiado o inadecuado, descoso trajes para hablar sobre toda esa carga simbólica. Los descoso con paciencia, con cuidado. Voy descosiendo cada costura en solitario o con ayuda. Y ahí se establece un vínculo y un diálogo con el espacio y las personas que se cruzan durante ese acto. El traje entonces se transforma en trozos de tela esparcidos por el suelo. Se convierten estos retales en un nuevo material con nuevas posibilidades, con un nuevo valor. Y creo que eso es importante. Es decir, es importante no olvidar que fueron trajes, pero que los reutilizamos para darles una nueva identidad. Es un paralelismo, un poco con la realidad en la que vivimos. Y una de esas posibilidades ha sido reconvertirlos en balones de fútbol. Coser balones de fútbol fue una de las actividades de reeducación para personas homosexuales que cosían estos balones para la primera división. Y estas personas fueron encarceladas durante la dictadura franquista mediante la ley de peligrosidad y rehabilitación social, y en cada balón se ha grabado uno de tantos términos utilizados en la época por la jurisprudencia para designar la homosexualidad. Y en realidad son términos bastante peculiares desde el punto de vista actual. Por ejemplo, inmorales aberraciones o desviada lujuria, vicio antinatural, conducta antiejemplar. Es decir, daban cuenta de una moral totalmente influenciada por la religión. Entonces, con los balones quiero recordar a esas personas que sufrieron injustamente décadas de opresión y estigmatización por su orientación sexual. Quiero que estos balones sirvan para recordarnos que actualmente sufrimos la presencia en los gobiernos de la extrema derecha legitimada, con ideales reaccionarios que vulneran los derechos humanos más esenciales. Vemos también en la derecha simpatías electorales hacia cultos religiosos que predican la cura de la homosexualidad. Padecemos el abuso de poder y la injusticia social de un sistema político y económico que lleva al ostracismo a personas y grupos minoritarios a quienes considera al margen de la norma. Por eso, para mí, coser estos balones es un acto de reconocimiento por la lucha y la consecución de las libertades y derechos que las personas LGTBIQ+ tenemos hoy en día. Para mí, además, también estos balones, como obras de arte textil, ofrecen un espacio de observación y de pensamiento crítico, pues para que continuemos luchando y no nos conformemos con lo que tenemos, sino que continuemos buscando alternativas.